Vete hablando de ella, vete hablando de Luisa. Total. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Motivés, soyons motivés, motivés. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. Qué alegría este encuentro. Este canto, ¿ustedes los conocían o no? Sí, ¿quién dice sí? Levanta la mano. Pocos y pocas. Es un canto de resistencia en contra de los nazis. En Francia lo cantaban de una manera más dramática y ahora más tranquilo, porque sabemos que al final nosotros hemos vencido y esto importa un día como este que celebramos la victoria de Andrés Manuel López Obrador. ¡Qué alegría! Los gringos se quedan verdes de rabia. ¡A su puerta ha vencido el pueblo! ¡De nuevo! ¡Viva Manuel! ¡Viva AMLO! ¡Viva México! Con energía. ¡Viva ellos! Antes de que nos han matado más de 610 candidatos, hombres y mujeres humildes, comprometidos en la lucha. Entonces, esta victoria la hemos pagado también con sangre y angustia, y es más grande por esto mismo que el pueblo. Ha sido esta victoria con toda su energía, su buena voluntad, su paciencia terrible del pueblo, sufriendo y reempezando siempre esta lucha. Así vosotros no tenéis ninguna razón de bajar a los brazos, y yo tampoco. Nos da fuerza AMLO y los mexicanos. Debemos muchos a los latinoamericanos, porque después de la caída del comunismo estatal, América Latina mantenió abierta la puerta del cambio, de la luz, del socialismo, por lo que a quien gusta el socialismo, del progreso, de lo que debemos dar a cada uno para que su vida sea una vida humana. No hacemos sueños para mucho dinero como nos invita. No, nada más vivir de manera normal, placer, vida familiar, cultura, lectura, mejorarse con educación. Eso es el sentido de victoria de AMLO. Bien, un buen evento para empezar. Nosotros ahora queremos decir a vosotros, españoles, y particularmente a los de Podemos, vos agradecemos por todo el trabajo que ustedes han cumplido y que nos han permitido ser después nosotros otra cosa, creando el movimiento França Insumisa, que es hijo o hija de Podemos, de la inspiración de Podemos. Lo hemos inventado
pero perfeccionamos. A ver si un día ustedes vienen a aprender cómo hacemos. Sería un gran día. Al Pablo, a las compañeras y los compañeros. Pablo es muy fácil porque hay 2 o 3. Entonces no se sabe cuál Pablo es. Bien, a los Pablos, a las compañeras y compañeros, un gran merci en francés. Ahora, un poco sobre el momento. Europa está mal, muy mal. Me recuerdo una vez en el Hotel Bauen en Buenos Aires, había una cooperativa porque el dueño se fue corriendo, dejando a los compañeros, los trabajadores sin nada. Ellos hicieron una cooperativa. Y bueno, llegamos 3 o 4 europeos, 2 franceses, un italiano y no sé quién otro, tratando, comparando el socialismo en Cuba, en Venezuela, en Brasil, criticando, porque nosotros somos muy fuertes para criticar. Esto no nos gusta, esto sería mejor sí, esto hay que perfeccionarlo y no sé. Al final el compañero del Bauen tenía hasta aquí, acá como dice, y nos dice, bueno, ustedes, muy bien, todo eso muy interesante, pero déjenos, nosotros vamos a preocuparnos nosotros mismos de lo que vamos a hacer en América Latina, pero ustedes de Europa, por favor, dime cómo van a hacer para que la crisis abierta en Europa no se acaba una vez de más con guerra y después guerra mundial en cual somos todos obligados a implicarse. Nosotros, nuestra generación, que no es un tema de edad, es nuestra responsabilidad hoy día. Lo que se prepara es un monstruo, hijo del liberalismo aplicado en toda Europa. Un monstruo, de nuevo, una ola negra, una ola de fascismo, de racismo, de xenofobia, y al final esto acaba siempre de mismo, es decir, con régimen dictatorial y guerra. Yo necesito decirlo, y creo que es importante, de tocar alarma, no sé si es correcto en español, en francés funciona. Sonner l'alarme. Entonces el deber ahora es parar esto. Es muy difícil, porque los que dominan, los liberales, saben que este monstruo es hijo suyo, de la organización de la lucha de cada uno contra todos, la competición entre la gente, entre las naciones, los estados, al nivel el más íntimo hasta el nivel el más político y el más elevado. Pero no hacen un chantaje. O no, dicen, o nosotros, o el caos. Ustedes, nada. ¿No eres contento? Estúpidos. Xenófoba. La Europa es la propiedad privada hoy día, la Unión Europea, de los liberales, si los escuchamos. Y el presidente Juncker, que es una forma de bandido nuevo, robó a todos nuestros estados. El fiscal, como on dit ça, viens là toi, redis-moi les droits de douane. No, y los impuestos. Nos robaron, es un compañero muy amistoso que me ayuda. Pues, y como on dit les impôts, impuestos. Nos robaron nuestros impuestos. Y este señor dice, no hay democracia fuera de los tratados europeos. Pero señor, esto no se puede decir. La democracia consiste precisamente a ser capaz de cambiar o los tratados, o las leyes, o las reglas. Porque la democracia supone que la razón trabaja y que la cosa que te parece verdad un día, mañana te parece de otra manera y cambia tu decisión. En tu vida lo hace. Entonces la vida de la nación es de mismo. Pero por favor, señor Juncker,
Si no hay democracia fuera de los tratados, yo quiero decir esto, no hay democracia en los tratados tampoco, sino violencia, como lo hicieron contra el pueblo griego. ¿Griego, según? Griego. Cuando cortaron el acceso al dinero a Chipre, a la Grecia, cuando obligaron a Irlanda a votar de nuevo hasta que votan sí, lo Danmark hasta que vota sí, a los franceses, cuando votaron no, explicaron después, hemos comprendido perfectamente lo que usted quiere decir. Usted quiere decir sí. Entonces esta violencia contra la democracia en mi patria hoy día sigue dando un sentido de odio para un tal sistema. Y es natural tener odio a quien te viola y viola tu voluntad y la decisión común, que es la de la democracia, que cuando se dice no, como en la vida privada, no es no. No, no es sí. No es quizás. Es no. No queremos. No queremos que se constitucionaliza el liberalismo. No lo queremos. No queremos competición entre nosotros. Entiendo un hombre, un autor muy famoso en Francia. Disculpe, es un poco largo, ¿no? Dice este señor, nosotros europeos, ahora que el Trump se fue y que el mundo es tan duro, nosotros somos solos. Hay que comprenderlo y por eso hacer una Europa sin condición. ¿Cómo somos solos? 7.000 millones de seres humanos y somos solos. ¿Qué quiere decir esto? Y nos dice, tenemos que sacar las lecciones de nuestra historia. ¿Cuál lecciones? Por favor, señor. Hay una, sí hay una. Nosotros, los pueblos de Europa, somos invasores. Hemos matado a toda la población original de las dos Américas. Hemos invadido África. Hemos pegado a China. Al mundo entero hemos sido primero agresivos, bárbaros, matando. La primera lección de la historia para nosotros, para nuestra familia ideológica, para el humanismo, el nuevo humanismo que encarnamos, es que ya basta con competición, agresión. No. El mundo no es una área de competición, es una área posible de cooperación. Y como somos 7.000 millones, ¿no? 7.000 millones, es una suerte para nosotros, porque somos más inteligentes, numerosos que pocos. Eso de siempre. Hay que transformar la vista sobre el mundo. Y por primera cosa entre nosotros. En la vida de cada día y preocuparse de lo que es el más importante, ser feliz, vivir con los suyos, tranquilo, proteccionar a esta maravilla que es el mundo, este mundo que vale pena vivirlo. Por favor, pare destruyendo a todo, por favor. Agua, por ejemplo, no puede ser propiedad privada, porque es un bien común y ustedes están destruyéndola también. Nosotros, los seres humanos, si nos falta el 2% de agua, hay que beber. 10% delirio, 12% muerto. Nadie se puede dejar sin preocuparse de agua. Tomo este ejemplo muy simple para enseñar cómo hoy en día, disculpe, la forma perfecta, hoy en día tenemos una nueva bandera. El nuevo humanismo significa vivir en armonía entre nosotros, en la sociedad y con la naturaleza y los animales.
Esta armonía es una forma nueva de humanismo. No es un cuento metafísico, es una cosa muy simple. Por ejemplo, la regla de oro basta. Esto es antiguo. El artículo 135, no sé qué, aquí, en este país. En mi país se llama la regla de oro. Nosotros queremos una regla verde, es decir, no tomar en la naturaleza más que la naturaleza es capaz de reconstruir. Nosotros, los pueblos, son bastante educados, somos capaces de transformar a todos los procesos de producción y de intercambio para que la regla verde sea respetada. Somos capaces de hacerlo. Entonces, hay que hacerlo. Eso es de política urgente. Esta bandera, esta nueva consigna es el interés general humano. El interés general humano. El planeta no tiene nada que ver con nosotros, no se preocupa de nosotros. Si morimos todos, nosotros todos, los animales, los pájaros que desaparecen en Europa y cuántas otras cosas. El planeta 1 millón de años no es nada para él. Pasa en le vide, como on dit, el vacío, el universo silencioso, frío y vacío. Adiós, la humanidad. Hoy día vivimos una crisis de civilización humana. Esto es nuestra causa. Todo esto tiene que ver con la política. Hay que cambiar la regla en Europa. Hay que salir de los tratados como están hechos hoy día, que nos obligan a vivir de una manera que no queremos vivir. No queremos vivir en lucha unos contra otros. No queremos vivir sin preocuparse en primer lugar de la naturaleza y de la armonía con ella. Esto es simple. Esto es un programa político. Y de esto somos capaces. Ese es el punto número 2. Vamos a ver ahora cuál es el tercero. Los migrantes. Tiene que ver con el punto antecedente. Ellos ahora lloran porque hay migrantes. Nosotros lloramos más. Porque lo vemos no como migrantes, sino como seres humanos, hermanos, hermanas. Este chico puede ser el mío. Tú podrías ser mi amigo, mi hermano, y tú también. ¿Y cómo voy a dejarte morir en el mar? ¿Y cómo puedo discutir de saber si tú puedes desembarcar o no, aquí o allá, un día de más, 2 días de más en el mar? Yo quiero decir esto. En la causa del Aquarius, España fue muy grande y asumió el deber humano. ¿Qué pasa con este tema? Esta gente han puesto la gente a calle y en el mar. La gente no se van de su patria por placer, por pasear, para hacer turismo social. No, se van como tú, te diré de tu país, tú. Y como se fueron 500.000 jóvenes españoles que se fueron de España, porque el exilio es una violencia y la primera violencia la hemos conocido nosotros, aquí, con nuestros hijos, que se van y no vuelven a casa y no lo vemos, y no vemos los nietos. Esta violencia, tú la comprendes. Fíjate que también la siente la gente allá, esperando noticias de sus hijos, si son vivos, si son muertos. Oh, hay que hablar de esto. Es una causa humana, no cifras. Todos son refugiados. Y la culpa a la Unión Europea, la culpa porque se van porque hay guerra. Y en todas las guerras, las naciones de Europa tienen los dedos puestos. Se van porque la miseria, la ruina económica, la ruina de la agricultura,
en estos países en donde un gallo que corre en la calle cuesta más que un que viene de Europa. Eso es la culpa económica. La gente se va, culpa de nosotros aquí, de la cupididad de este sistema. Entonces, tenemos dos respuestas muy simples. Primero, permitir que se queden a casa con sus familias, con sus viejos, con sus hijos, con los sobrinos, las tías, los tíos, la vida normal. Y en cada país, en tu paisaje, el olor que tiene un país no es el mismo en otro lugar. Y tu cuerpo es hecho de todo ese souvenir, de esta memoria. Es muy duro irse, muy duro irse. Que la gente pueda quedarse a casa, primer punto del programa. Entonces, es decir, que los tratados comerciales que organiza Europa ahora deben acabar. No más, por favor, no más libre comercio. No más, porque el libre comercio significa una competición generalizada y la incapacidad de desarrollar cada uno su patria, tratando con los otros. Lo que yo no sé hacer, hágalo tú, si tú sabes hacerlo. Eso se llama proteccionismo solidario. Nosotros en Francia, en Sumisa, lo llamamos de esta manera. Primero punto, que la gente puede quedarse a casa. Nosotros no miramos la migración como una fatalidad. No somos de acuerdo para decir libre circulación, libre instalación. No. Porque eso es aceptar que la gente sea obligada a quitar su país. Segundo punto, cuando la gente llega acá, hay que recibirla y tratarla de manera humana, y no hay ninguna otra respuesta que se pueda aceptar. Bueno, como es simple y ustedes todos de acuerdo, entonces no más. Pero yo quiero decir esto, no vamos a permitir que la migración sea el punto central y el único tema de todo el debate político, porque eso le interesa a la derecha y a la ultraderecha para desarrollar racismo y xenofobia, porque al final no tiene nada que proponer, nada, sino echar la gente al mar. Entonces no vamos a permitir que esto sea el tema central, y la respuesta la haremos 1000 veces si es necesario. Es decir, que se quede a casa si pueden, y vamos a ayudar. Y cuando está aquí, los ayudamos porque son nuestros hermanos. Punto final. Y con esto todo es dicho. Acabo. Es reparación, no es ayuda, es reparación. También es verdad, porque hemos destruido todo. Bueno, acabo. Con Podemos y el Bloco Portugués hemos creado un nuevo movimiento en Europa. Vienen con nosotros los de izquierda del Danmark, de Suecia y de Finlandia. Y estamos hablando con los italianos y también con el Sinn Féin de Irlanda. No sé cuál internacional que va a darnos consigna, no, cada uno en su país sabe lo que hay que hacer. Pero trabajamos juntos, aprendemos unos de otros y somos una alternativa. En este siglo que empieza, la ultraderecha ya está en el poder en muchos países de Europa, muchos. Autriche, Polonia, el ministro del Interior alemán, los italianos, mucho. Ellos mismos se llaman como antes, ¿cómo se dice en castellano? L'axe, el eje.
¿Cómo son capaces de buscar una palabra como esta? El eje. ¿Y qué más, señor? Por favor. Claro. Entonces, necesitamos ser presentes. Ultraderecha hay, liberales hay. Falta a nosotros para abrir este nuevo camino. Y nosotros, cuando digo nosotros, son las fuerzas, como Podemos, como France Insoumise, como Bloco y como nosotros. Pero no solamente. Quiero mencionar otro punto. Nosotros, los del sur de Europa, los pueblos latinos, porque son la tres más grande economía del continente, la francesa, la italiana y la española. La segunda, la tercera y la cuarta. ¿Ok? Entonces somos capaces de cambiar este mundo, asumir nuestra responsabilidad frente a la humanidad universal. Somos capaces, porque estos países son muy ricos, con muchos pobres, pero muy ricos. Y muy ricos de sabiduría, de ciencia, de calificación, de voluntad inmensa de hacer bien para los otros. En la nueva generación, como la que tiene más edad, somos capaces. Y nosotros debemos aprender a todos los otros, los que nos miran. El mar Mediterráneo es nuestra patria. Y no solamente nosotros al norte, francés, españoles, portugueses, italianos, pero también los de enfrente, con quien vivimos y tenemos nietos y nietas, parientes y familias, es decir, los Túnez, los de Marruecos y los de Argelia. Formamos una misma civilización desde años y años, siglos y siglos. Hay que volver a este origen que nos implica a todos. Y nosotros, franceses, más que otros, porque tienen 100 millones que tenemos en uso común el francés. Es mucho, ¿no? ¿Y cuántos tenemos de hijos en común? ¿No? Los hijos, las hijas no van a leer en el Código de la Nacionalidad lo que tienen derecho de hacerse, ¿eh? Como siempre, amor más fuerte que todo, y que la nacionalidad. Y esto está ocurriendo. Oh, la gente. Esto está ocurriendo. Y usted mirando al norte así, ¡ah, qué maravilla, Alemania! Vamos a ser todos alemanes. Trabajar como bestia, ser pobre y cerrar su boca, que es el programa de la derecha alemana. 12 millones de pobres en este país tan rico. En mi patria 9 millones. ¿Cómo es posible esto? Hay que compartir. ¿No quieren? Vamos a imponerlo. Con votos. Voilà. Así dos mensajes. Tenemos un punto de apoyo hoy día. Es el movimiento Hará el Pueblo. Tenemos una bandera común, el interés general humano. Tenemos una doctrina común, el nuevo humanismo. Tenemos un espacio de fuerza, nuestras patrias y los pueblos que la componen, y el mar Mediterráneo y todo lo que viven alrededor. Así no tenemos nada que no nos permite adelantarnos y cambiar esta vieja Europa. Hay que romper la cadena en un país, que sea España o que sea Francia. Nuestra responsabilidad a ustedes y a nosotros es romper la cadena y abrir por primera vez un gobierno que sea un gobierno de Podemos, un gobierno del sumiso, un gobierno como el AMLO, como el Lula y todos los otros que no menciono porque después son historias sin fin. ¡Viva la lucha del pueblo! ¡Viva la fraternidad! ¡Viva la Europa social, ecologista! ¡Viva el nuevo humanismo! Hago lo que puedo, ¿eh? Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Jean-Luc, por representar la esperanza en Francia. La Francia republicana, la Francia antifascista, la Francia que se reivindica de los valores de la revolución. Era emocionante participar en los mítines de la France Insoumise y escuchar a la gente gritar libertad, igualdad y fraternidad. Estamos orgullosos de pertenecer a esa tradición revolucionaria y les decimos a los reaccionarios de Europa: libertad, igualdad y fraternidad. Quiero que mis primeras palabras de hoy sean una felicitación al pueblo de México, que está de enhorabuena habiendo elegido a Andrés Manuel López Obrador. Decían que se había acabado el ciclo de la esperanza en América Latina. Pues hoy los reaccionarios en América Latina tienen malas noticias. En la frontera con Estados Unidos, Andrés Manuel López Obrador ha sido elegido presidente. Más temprano que tarde, Macri caerá en Argentina. Más temprano que tarde, Lula y su gente recuperará el poder que le dará el pueblo en Brasil. Y queremos decir: el mejor presidente de la historia de Ecuador fue Rafael Correa, y ningún montaje, ningún operativo podrá quitar a la revolución ciudadana el patriotismo y el orgullo de haber transformado su Estado y su país. Hoy nos confabulamos como hicimos en Lisboa, diciendo ahora el pueblo y diciendo que estamos comprometidos para detener el avance del fascismo en Europa. Eso significa varias cosas. En primer lugar, no vamos a consentir la guerra del penúltimo contra el último. La gente trabajadora no tiene como enemigos a la gente trabajadora que han tenido que huir del hambre y de la persecución política. Los enemigos de la gente que trabaja para vivir son los que tienen cuentas en Suiza, son los que no pagan impuestos en España y los pagan en Delaware. Son los que roban, son los que mienten, son los responsables de las privatizaciones, son los que controlan con su poder todo lo que vemos y escuchamos. No podemos consentir que la extrema derecha haga que la mirada de los trabajadores se vuelva en contra de sus aliados que han tenido que escapar de sus países. Que no se nos olvide nunca: los enemigos del pueblo, los enemigos de la democracia, no pagan impuestos en España aunque lleven pulseras con la bandera. Los enemigos del pueblo son aquellos que están destrozando lo que es de la gente: los servicios públicos, la educación pública, la sanidad pública, el derecho a trabajar en condiciones dignas. Y en segundo lugar, a nosotros nunca nos gustó conformarnos con los significantes. Me gusta la palabra izquierda, pero si no se llena de contenido no vale nada, nada. No basta un gobierno de gestos. Si los que nos llamamos de izquierdas no somos capaces de llenar el significante con políticas sociales que mejoren la vida de la gente, estaremos abriendo la puerta a la extrema derecha. Y asumir el reto de que los significantes tengan contenido dentro es asumir el reto de la seguridad. Quiero hablar de esto. ¿Qué significa la palabra seguridad? La seguridad define el terreno de juego en el que nos jugamos Europa con la extrema derecha. Y yo digo que la seguridad no tiene nada que ver ni con antidisturbios, ni con concertinas, ni con misiles, ni con vallas, ni con exportación de armas a Arabia Saudí. La seguridad tiene que ver con una escuela pública gratuita a la que llevar a tus hijos. ¿Qué seguridad tiene el que cobra 700 euros al mes? ¿Qué seguridad tiene el parado que no recibe ninguna prestación? ¿Qué seguridad tiene el autónomo que no puede pagar la cuota mensual y tiene que trabajar y facturar muchas veces en negro? ¿Qué seguridad tiene quien no tiene garantizada una ley de dependencia para cuidar a sus mayores? ¿Qué seguridad tiene el que no puede disfrutar de una sanidad pública? Que no nos roben la palabra seguridad.
no tiene nada que ver con la policía, no tiene nada que ver con lanzar balas de goma a inmigrantes que van nadando. La seguridad tiene que ver con los servicios públicos. La policía no está para detener a gente cuyo único delito es huir de la pobreza y de la persecución. Queremos ver a la policía poniéndole las esposas a los corruptos que nos roban a todos. ¿Cuál es el problema de la Unión Europea? ¿Qué está pasando en la Unión Europea? ¿Cuál es el significado de que en muchos países en los que se ha hundido la socialdemocracia, la extrema derecha gobierna o es primera fuerza de oposición? Es muy sencillo, que la Unión Europea dejó de ofrecer seguridad. No mitifiquemos Europa como un proyecto ideológico asociado a religiones o asociado a valores. Era algo mucho más material. El significado de la victoria del antifascismo en la Segunda Guerra Mundial se traducía en un programa compartido por socialdemócratas y por democristianos, que decía que los sistemas políticos europeos se fundamentaban en el trabajo y que la clase trabajadora tenía una capacidad negociadora que le permitía construir el estado del bienestar. Esa era la diferencia europea. Eso es lo que convirtió Europa en un proyecto atractivo que ilusionaba a los europeos del sur. ¿Qué tenían en común los portugueses, los españoles y los griegos? Tenían en común haber conocido el hambre, haber conocido la dictadura y saber que Europa significaba prosperidad, derechos sociales y una vida mejor para sus hijos. Esto no tenía que ver con la religión ni con los valores de Europa. Tenía que ver con las cosas de comer. Cuando eso se terminó, cuando eso terminó de acabar con la crisis de 2007, se terminó la base de sostenibilidad material de Europa. ¿Qué ocurrió en Italia? Intentaron cambiar el sistema electoral para escorar a los márgenes del sistema a la Liga Norte y a Cinque Stelle, y hoy hay un presidente xenófobo en Italia. ¿Por qué? Porque Europa y sus sistemas políticos fracasaron a la hora de dar seguridad, y cuando no se ofrece seguridad llegan los monstruos del fascismo, llega la extrema derecha y llega la xenofobia. Ese es el problema fundamental de Europa, la batalla por dar seguridad, y nuestro papel es dar seguridad hablando de derechos sociales, y eso es lo que tenemos que explicar al gobierno actual. Si el gobierno actual se mira en la moribunda socialdemocracia europea, correrá la misma suerte. Que no se les olvide que están gobernando porque les hemos hecho presidentes con el peor resultado de su historia. Que rectifiquen, que miren a Jeremy Corbyn, que miren al gobierno portugués, que nuestra mano va a estar tendida, pero no para poner una palabra muy grande que diga izquierda, sino para hablar de las cosas de comer. Hay mucha gente que dice que no es de izquierdas, pero sabe lo que no es llegar a fin de mes, porque cuando vienen a desahuciarte de tu vivienda, no te preguntan a qué partido has votado, te desahucian, y hay una mayoría social que entiende perfectamente lo que significa la seguridad asociada a los derechos sociales y a los servicios públicos. Ese es el fracaso de la Unión Europea, y a eso tenemos que enfrentarnos ofreciendo seguridad. Mentían los que decían que Maastricht era la solución. Maastricht fue una mentira. Entregar la soberanía monetaria de un país a una institución sin controles fue una torpeza. Los europeos tenemos que decir: defendemos la soberanía. Esa crisis es lo que terminó con nuestro sistema político. Los dos grandes problemas históricos de España fueron los que hubo que gestionar en la transición. Dos crisis fundamentales en este país: la crisis territorial y la crisis social. Ahora, cuando vivimos en la época en la que Ciudadanos grita «¡Vivan los fueros!», sonroja ver tanta ignorancia, cuando la derecha española entendió perfectamente lo que significaba la plurinacionalidad en este país. ¿Fue el anterior rey de España, el corrupto, el que pedía dinero a Irán? Sí, porque si Irán ha financiado a alguien en España, es a la monarquía española y a Adolfo Suárez. Ahí están las pruebas.
Pues ese rey corrupto y Adolfo Suárez entendieron que había que restaurar una institución republicana llamada Generalitat de Cataluña. Entendieron que había que reconocer como nacionalidades históricas a Galicia y a Euskadi, y los andaluces se ganaron en la calle el derecho a ser también una nacionalidad histórica. ¿Cómo se presenta a las elecciones el Partido Popular en Navarra? Con una confluencia que se llama Unión del Pueblo Navarro, que dice fueros, fueros, fueros. En España, quien no entiende la plurinacionalidad no entiende España. Y ahí Europa representaba algo, porque si en algo estaban de acuerdo las élites políticas catalanas de Convergencia y Unió y vascas del PNV, es que la familia europea les interesaba, y mientras la Unión Europea funcionase, un modelo autonomista en España les podía interesar. Y la segunda clave del éxito del sistema político del 78 fue una incorporación a Europa asociada a la prosperidad. Es verdad que los gobiernos de Felipe González destrozaron el sector industrial, es verdad que esos gobiernos apostaron por el turismo y el sector servicios, pero no es menos cierto que este país vivió por primera vez una extensión de los servicios públicos desconocida. Por eso funcionaba el sistema. En 2008 se acabó. Y cuando se acaba la seguridad que aportaba la Unión Europea, entonces se acaba todo. Entonces resulta que ya no hay seguridad y estalla la cuestión plurinacional y estalla la crisis. Y ahora os digo que estéis orgullosos. En casi todos los países de Europa la traducción de la crisis era extrema derecha. En España fue 15M, después Podemos y después Unidos Podemos. Hay que estar orgulloso de tener una patria que no reaccionó ondeando las banderas del fascismo, sino ondeando las banderas de la democracia. Por eso decimos que hay que ser torpe para decir que el día de la fiesta nacional tiene que ser el 12 de octubre, que conmemora un genocidio. Yo estoy orgulloso del 15 de mayo, un día que conmemora en mi patria la democracia, la tolerancia, el feminismo, el reconocimiento de la plurinacionalidad. Celebremos una fiesta plurinacional el 15 de mayo, que nosotros no celebramos genocidios, que las patrias democráticas ponen en primera posición a la gente y no a los ejércitos. Podemos estar orgullosos del mensaje que ha dado nuestra patria a Europa. Por eso tenemos la oportunidad de hacer algo que muy pocos están haciendo, de la mano de los camaradas de Francia insumisa y de la mano de camaradas de toda Europa. Tenemos tres grandes desafíos. El primero es el desafío de la soberanía, y aquí hay que ser muy claros. Los parlamentos nacionales son sagrados. Ni el Banco Central Europeo ni la señora Merkel pueden pisotear lo que digan los representantes de la soberanía popular en nuestro parlamento o en cualquier parlamento europeo. ¿Qué es eso de que un mes de agosto inversores extranjeros o la señora Merkel llamen por teléfono a los viejos partidos a decirles que reformen el 135 de la Constitución? Ser europeístas no puede ser contradictorio con ser soberanistas, porque la única manera, y eso lo aprendimos en la Revolución Francesa, de ser demócrata es ser soberanistas. Y ser soberanistas no quiere decir querer independizarse de nadie, quiere decir respetar siempre la palabra del pueblo. Pero la soberanía implica también pensar Europa en un sentido militar y en un sentido geoestratégico. Lo hemos dicho muchas veces, hay que superar la estructura militar de la OTAN. ¿Tiene sentido que sea el país de Donald Trump el que controle nuestra seguridad con bases, con militares del país de Donald Trump en nuestro territorio? ¿Es eso sensato para los europeos, sean de izquierdas o de derechas? Que haya bases militares cuyo comandante en jefe es Donald Trump. Que tengamos en Torrejón o en Rota bases militares que responden a las órdenes de Donald Trump. Digo yo que los europeos podremos ponernos de acuerdo para tener un sistema militar propio y unas relaciones con Rusia y con el resto de potencias geopolíticas propia, autónoma. Esto no es de izquierdas ni de derechas, esto es defender algo tan sencillo como la soberanía y el sentido común. ¿Cuál es el problema fundamental de las instituciones europeas? Que no las vota nadie.
no las vota nadie. Tenemos que aprendernos nombres como Tusk, tenemos que aprender nombres como Juncker. ¿A ustedes quién les han votado? ¿Quién les han votado a ustedes? El único espacio en el que se vota en Europa es el Parlamento Europeo y lo han convertido ustedes, en el mejor de los casos, en una cámara colegislativa. Lo único que estamos pidiendo en Europa es democracia, democracia. Que no puede ser que el Banco Central Europeo no tenga ningún control democrático, que la política monetaria de Europa no puede responder del humor en el que se levante por la mañana la señora Merkel, que estamos pidiendo democratizar. Eso es defender la soberanía. Y cuando decimos que las políticas sociales son imprescindibles, estamos diciendo que son lo único que pueden salvar un proyecto de Europa. Cuando proponemos una reforma de las sectarias reglas de fiscalidad, cuando decimos que tiene que haber un seguro de desempleo europeo, cuando decimos que tiene que haber mecanismos de control, estamos señalando el único camino que puede librar a Europa del fascismo. Sin derechos sociales no hay democracia. Lo he dicho muchas veces, la mayor expresión democrática de un pueblo es el derecho de huelga, porque el derecho de huelga es el que permite que los trabajadores negocien sus condiciones. Si no hay derechos sociales, si no hay organizaciones sindicales, si no hay servicios públicos, si no hay sanidad pública, si no hay educación pública, no hay democracia. Y solamente las trincheras del estado del bienestar pueden frenar el avance de la xenofobia y el fascismo. Estamos señalando, cuando decimos ahora el pueblo, el único camino democrático para Europa. Los demagogos han conseguido convencer a mucha gente sobre que el debate de la inmigración tiene que ver con que unos dicen venid y otros dicen no vengáis porque no hay sitio. Es mentira. Los demagogos quieren emigrantes porque saben que son imprescindibles para ciertos trabajos. ¿Quién trabaja en la agricultura en muchos lugares de Andalucía? ¿Quién trabaja en talleres clandestinos? ¿Quién trabaja en las cocinas de muchos restaurantes? Inmigrantes sin papeles. Lo que quieren los demagogos es que no tengan derechos. Quieren apartheid, quieren ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Quieren tener a trabajadores que no se puedan sindicar, a trabajadores que no puedan negociar sus condiciones de trabajo, que no puedan ejercer el derecho al voto, que no tengan tarjeta sanitaria como pedían Ciudadanos. Nosotros decimos que el futuro de Europa se construirá si vienen jóvenes a trabajar con nosotros, que tenemos unos niveles de natalidad escandalosos, que necesitamos a gente trabajando con nosotros y trabajando con derechos, frente a los demagogos, que claro que quieren emigrantes, pero los quieren trabajando para explotarles, sin derechos, sin condiciones dignas, que lo estamos viendo, que hay mujeres que están siendo objetos de violencia y que después son deportadas. No lo podemos consentir. Tenemos que reivindicar una Europa de los derechos para todos los ciudadanos, independientemente del color de su piel. No se puede permitir subcontratar con criminales las políticas migratorias. Gaddafi, el que financiaba la campaña electoral de Sarkozy, el que le regalaba caballitos y jaimas a José María Aznar, era el encargado con mano dura de frenar los flujos migratorios. Decía Franklin Roosevelt de Somoza, es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. No consintamos que la política migratoria de la Unión Europea esté subarrendada a hijos de puta, aunque sean nuestros hijos de puta. No se lo merece Europa. No permitamos que se criminalice a los activistas, a las organizaciones de la sociedad civil que se están jugando la vida haciendo lo que deberían estar haciendo los gobiernos. Felicidades Open Arms por vuestro trabajo. Felicidades al gobierno también por dejarles llegar a Barcelona y sobre todo felicidades al Ayuntamiento de Barcelona y a todos los ayuntamientos por poner los servicios públicos para la ayuda humanitaria. Quien está atendiendo a los refugiados son los ayuntamientos del cambio. Pedía Pedro Sánchez que visitáramos por sorpresa un CIE. No quiere. Y no lo entiendo, no lo entiendo. Tiene una oportunidad de oro.
tiene la oportunidad de contrastar la imagen de un fascista como Donald Trump, que separa a los niños de sus familias en la frontera sur de Estados Unidos con México, y podríamos tener un presidente que fuera un CIES y dijera: esto no es acogida, esto es una cárcel. Y en un país democrático puede haber centros de acogida, pero no puede haber cárceles para quien el único delito que ha cometido es huir de la miseria y no tener un papel. Hay que reformar el protocolo de Dublín, hay que establecer vías seguras y legales para la inmigración. ¿Por qué la gente no puede solicitar el asilo en las embajadas y en los consulados de la Unión Europea? No estamos pidiendo la luna, no estamos diciendo que haya que renunciar a una política de control de flujos, estamos diciendo que hay que cumplir la legalidad internacional en materia de derechos humanos y en materia de ayuda humanitaria. No estamos pidiendo la luna. Y ahora podemos cambiar cosas. En España se dicta una forma de gobierno desconocida. En este país estábamos acostumbrados a las mayorías absolutas. Quien gobernaba podía controlar el Parlamento. El Parlamento estaba vaciado de poder. Ahora hay poder legislativo de verdad. Tenemos el gobierno más débil en términos parlamentarios de la Unión Europea y más débil de la historia de España. Es una buena noticia, porque ahora gobierna el Parlamento. Con 84 diputados no se puede gobernar, con 175 sí. Por eso ahora cada medida, cada decreto, cada ley hay que negociarla. Por eso ahora gobernamos desde el Parlamento. Por eso ahora la extrema derecha grita y dice que si somos vicepresidentes en la sombra y le sale espuma por la boca, porque sabe que 67 diputados tienen el poder suficiente para gobernar desde el Parlamento. Y lo vamos a hacer de manera constructiva. No estamos pidiendo la luna. Lo primero que hicimos fue plantear 20 medidas sociales al gobierno, permisos de maternidad y paternidad e iguales en transferibles. Vamos a presentar una ley de estabilidad en el empleo, porque es una vergüenza que la gente tenga que seguir trabajando en condiciones indignas. Vamos a trabajar de manera sensata, vamos a trabajar de manera responsable, pero haciendo que por fin se respete al Parlamento de este país. Y yo quiero que se hable de España porque sea un ejemplo en Europa de políticas sociales, porque sea un ejemplo de diálogo, porque sea un ejemplo de respeto de los derechos humanos y los derechos civiles. Y yo en política creo que todo tiene que ver con las correlaciones de fuerzas. Gracias a 5 millones de ciudadanos hoy podemos cogobernar desde el Parlamento. Dadnos esa fuerza para que sigamos gobernando, porque las cosas se cambian cuando tienes la fuerza suficiente para hacerlo. Lo vamos a hacer en España, lo vamos a hacer en Europa. Estamos aquí con los valores de los revolucionarios franceses: libertad, igualdad y fraternidad, para hacer frente a los reaccionarios y al fascismo. Porque hay algo que nos habéis enseñado: sí se puede. Decían que no era posible una moción de censura, pues se pudo hacer la moción de censura. Decían que el Parlamento no sirve para nada, pues el Parlamento es imprescindible. Y a pesar de todas las dificultades, a pesar de la extrema derecha, a pesar del corporativismo, vamos a avanzar en una televisión pública que no sea un aparato de propaganda al servicio de ningún gobierno, sino que sea un servicio público. Y veréis a la extrema derecha, que había convertido Televisión Española en su cortijo, llenando las tertulias de fachas, echando espuma por la boca. Hablarán de Venezuela, hablarán de Irán, pues a pesar de ellos vamos a construir una radiotelevisión pública que sea esto, un servicio público, y no hay extrema derecha ni corporativismo que frene el avance democrático de los servicios públicos. Nos habéis demostrado que sí se puede en España y en Europa. Muchas gracias. J'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Je veux de l'amour, de la joie, de la
je suis comme ça.